Amado Padre, te damos las gracias, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar con brazos extendidos, Señor, para ministrar, para bendecir y para derramar de tu amor sobre cada corazón que ha dispuesto, Señor, venir aquí para glorificarte, Señor, para darte gracias por todo lo que tú nos das y por lo más importante, amado Señor, que nos abras el entendimiento. Porque sabemos, Señor, que hay muchos ataques del adversario de este mundo y nosotros vivimos siempre acechados, Señor, para que venga confusión a nuestra mente, para que nosotros nos enfriemos, para que nosotros nos separemos de ti, para que nosotros caminemos en ese mundo de tinieblas como es el mundo que habitamos. Pero por tu gracia y por tu misericordia, Señor, estamos hoy aquí y por eso, Señor, hay una razón suficiente para darte las gracias, amado Padre. Con el entendido, Señor, que tú ocupas un lugar a la par de cada uno de mis hermanos. Estás tú, Señor, con el brazo, Señor, sintiéndote, abrazándonos, Señor, derramando de tu gracia, de tu misericordia. Y te damos las gracias, Señor, porque nunca nos has dejado y nunca nos dejarás solos. Auxílianos en esta mañana para recibir tu mensaje, para que podamos ser libres, Señor, porque tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que anhelamos, amado Padre. Gracias te damos una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a tocar un tema hoy que el Señor puso en mi corazón, que está relacionado con las fortalezas. Las fortalezas del hombre, ¿verdad? Y es el tema que vamos a desarrollar hoy. Si ustedes quieren participar a desarrollarlo, también están invitados, ¿verdad? Creo que es mejor cuando todos participamos. Básicamente, mientras están preparándolo, vamos a auxiliarnos con otra forma. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, ya sea electrónicas o las tradicionales, que no las debemos de dejar, ¿verdad? Yo estoy diciendo siempre que voy a traer mi Biblia también para seguirla utilizando. El problema es que mucho de esto nos auxiliamos y a veces se nos olvida, pero debemos de traer siempre nuestra Biblia. Vamos a leer nuestra Biblia en 2 de Corintios 10, del 2 creo que es al 7. Del 2 al 7. Bien, vamos a comenzar la lectura de la palabra de Dios. Está escrito que la palabra nos limpia. Así que desde este momento que comenzamos a leerla y a recibirla, tenemos que tener la confianza que el Señor nos va a estar limpiando de muchas cosas que verdaderamente recogemos a diario con nuestras familias, con nuestros amigos, en todos lados. Estamos siempre recibiendo cosas que a Dios no le agradan. Esta mañana que estamos aquí congregados, debemos de entender que en el momento que nosotros disponemos nuestro corazón para recibir la palabra, de entradita estamos siendo limpios. Hoy, al iniciar la alabanza, la oración, desde ese momento comenzamos nosotros a sacar tantas cosas que verdaderamente al Señor no le agradan. Si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, hermanos, aquí veríamos nosotros una humazón cada vez que nosotros venimos a congregarnos. Esa humazón es una idea para decirles todo aquello que el Señor nos limpia, toda aquella suciedad que venimos a dejar aquí, ¿verdad? Y entonces no debemos de ser como nuestras mascotas, los perritos, ¿verdad? Que los acabamos de bañar, de perfumar, y lo primero que hacen es ir a revolcarse, ¿verdad? No debemos de ser así. Bueno, vamos a leer entonces esta porción de la palabra. Dice en 2 de Corintios 10, del 2 en adelante, no recuerdo dónde finalizar. Dice: ruego pues, cuando estés presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder
resueltamente. Contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Y en el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, fíjense, aunque andamos en la carne, somos de carne, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Desde aquí ya comienza la cosa difícil, ¿verdad? Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, para los hijos de Dios hay otro tipo de armas. Eso es lo que nos está diciendo. Y que nosotros no tenemos que hacer como el mundo, que utiliza las armas que tradicionalmente nosotros conocemos. Entonces nosotros debemos de entender que el Señor ha dotado a sus hijos de otro tipo de armas. Y por eso dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son, ¿cómo? Poderosas en Dios. Wow, el Todopoderoso. Y esas armas nos las ha dado a nosotros. Las armas en las que nosotros debemos de militar en este mundo son las armas de Dios y Él nos las ha dado. Y esas armas son poderosas en Él. ¿Para qué dice? Para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que nosotros definitivamente estamos llenos de fortalezas. Así que vamos a ver a qué fortalezas se refiere el Señor. ¿Ok? Entonces dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y miren esto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y todavía voy a seguir otro poquito. Y dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso hay que entenderlo, pero no me voy a detener en esto porque el mensaje no es respecto a eso. Miráis las cosas según la apariencia. Aquí está la clave de esto. O sea, que nosotros con nuestros 5 sentidos, que son las 5 ventanas con las que nuestra alma habita, vive, se desarrolla todos los días en este mundo, resulta que tenemos que llevar cautivo todo eso. ¿Por qué? Porque todo es una apariencia, dice. Entonces dice, voy a repetir el 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ahí lo voy a detener. Entonces miren, hermanos, este es el tema de hoy, las fortalezas del hombre. Y este solo es una porción de lo que acabamos de leer, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, nosotros debemos de entender cuál es el significado de cada una de ellas. Ahí ustedes lo pueden ir leyendo, ¿verdad? Yo no lo voy a leer desde aquí porque no veo. Me tengo que estar poniendo y quitando los anteojos, ¿verdad? Es un problema ese. Máximo que hay una lucita ahí que me... Bueno, entonces miren, hermanos, cuando el Señor habla ahí en 1 Corintios 2:3 dice, cuando habla de fortalezas,
a mí me llama la atención cuando comienzo a ver los significados bíblicos. Porque yo sé que cuando yo les dije fortalezas, ustedes comienzan, algunos dirán qué es fortaleza, otros ya saben, otros se fueron por una descripción, otros se van por otra. Porque nosotros vamos a ver aquí en lo que estamos estudiando que las fortalezas las podemos ver desde diferente perspectiva. Por ejemplo, una fortaleza puede venir a mi mente una fuerza, ¿verdad? Algo consistente. A alguien le puede venir, como en la época de las batallas antiguas, ¿verdad?, en donde los reinos tenían que crear fortalezas a su alrededor, como lo hizo el propio rey David, que creó una gran fortaleza porque esos pueblos vivían siempre en batallas. Entonces ellos se sentían seguros, y mientras más ancha eran las paredes, mientras más consistentes eran, mientras más altas son las fortalezas, más seguros se sentían toda la población dentro de ellas. Pero también yo puedo pensar, por ejemplo, que mis estudios, después de estudiar tanto tiempo, llego a conocer tanto sobre una materia, que esa es mi fortaleza, ¿verdad? La capacidad que yo pueda tener es mi fortaleza. Por ejemplo, don Hernán, él, ¿cuántos años estuvo en el periodismo, don Hernán? Fíjense, 39 años. ¿Será que él no conoce lo que es el periodismo? Entonces, él cimentó en su vida una fortaleza en esa área. Y mientras yo más estrecho una actividad donde yo me quiera desarrollar, puedo hacer de ella una gran fortaleza. En lugar de hacer una fortaleza muy extensa, con paredes débiles y bajitas, mejor hago algo más específico, con paredes más gruesas, más altas, porque entonces me siento más seguro. Y esos son los conceptos que vamos a ver nosotros acá. Me imagino que ustedes ahorita ya están leyendo esto, ¿verdad? Cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí habla de un castillo, pero dice que es sostener con seguridad una fortaleza en sí. Aquí, por ejemplo, ya se extiende un poquito más y dice que es un lugar seguro, con firmeza. Cualquier cosa en la que alguien confía. Ese es bien interesante porque ese es más genérico, ¿verdad? Cualquier cosa en la que nosotros confiamos, pero nos apoyamos con fuerza en ello, puedo hacer de ese algo una fortaleza para mi vida. Todos esos conceptos son los que se manejan acá. Miren, aquí dice, son aquellas cosas en las que reposa mi confianza, meramente humana. Ahora veamos un diccionario secular. O sea, si yo abro el diccionario de estudio que regularmente nos dan cuando estamos en la escuelita, dice etimología y acepciones. Dice, la palabra fortaleza se deriva del vocablo latino fortis, fuerte. Abarca los dos conceptos de fuerza física y energía de ánimo. Aquí están los dos conceptos. Fuerza física, ¿verdad? Que también lo puedo relacionar con lo que acabamos de hablar de levantar una fortaleza. Y también mi ánimo, en lo que yo pueda estar seguro, en lo que yo me apoyo, en lo que yo tomo. El ejemplo de don Hernán que decíamos, ¿verdad? Él en su estado de ánimo, él se siente cómodo y seguro en esa área, ¿verdad? Pero si por ejemplo a don Hernán lo invitan a una situación, por ejemplo, que tiene que asesorar a un médico, esa no es su fortaleza, ¿verdad? Él dirá, no, para eso mejor llamen a un especialista. Entonces, de una manera muy sencilla, nosotros comenzamos a manejar conceptos. Este es el ejemplo de una fortaleza en caricatura, ¿verdad? Ahí estoy yo metido. Entonces, esa fortaleza me libra de cualquier ataque que pueda venir a mi vida. Ahora dice aquí, ¿cómo construir una gran fortaleza personal? Si desarrollas una gran fortaleza personal, serás capaz de cumplir grandes sueños. Podrás superar las pruebas de la vida, mantener la calma en los escenarios más complicados y lograr la autorrealización. Ahora, una gran fortaleza personal se consolida con entrenamiento, dice.
¿Quieres una enorme fortaleza personal que tengas, que te haga invencible? Si tu respuesta es afirmativa, entonces necesitas someterte a un proceso de entrenamiento continuo donde cada día tengas mayor autocontrol y puedas superar las debilidades personales que te alejen de una vida plena. Sencillo, ¿verdad? Esto no se necesita tener que venir aquí, pararse enfrente para encontrar eso. Eso lo vamos a internet y miramos qué es fortaleza y nosotros ya podemos aprender todo esto. Ok, dentro de eso mismo nosotros tenemos que entender lo que es un paradigma, ¿verdad? Aquí el concepto que manejan de paradigma dice todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguir en determinada situación. La palabra como tal proviene del griego paradigma. Entonces, paradigma dice es un modelo, pero ¿saben qué es lo tremendo? Que nosotros usamos comúnmente la palabra paradigma como algo ya establecido, ¿verdad? Como dice ahí un modelo, pero también nosotros creamos modelos en nuestras vidas que probablemente no son las que deben de ser. Entonces fíjense que aquí ya comenzamos nosotros a ver una fortaleza, pero tengo que medir qué tipo de fortalezas puedo tener en mi vida, qué tipo de fortalezas voy a construir yo para mi vida, pero también cuáles son los modelos que yo utilizo para esa fortaleza, porque puede ser que yo, como la religión, ¿verdad? En esta nací, ¿qué más dice? Y en esta voy a morir. Ese es un paradigma, ¿verdad? Es un modelo a seguir. Ahora, el problema es que yo no me doy la oportunidad de analizar si ese paradigma o ese modelo es el correcto. A nosotros nos sucedió. ¿Cuántos de aquí venían de otra religión? Levanten la mano solo para tener una idea. Fíjense, o sea que los demás ya nacimos siendo cristianos. Yo, por ejemplo, vengo de otra religión. Yo vengo de otra religión y yo creía que esa era la verdad, ese era mi paradigma, ese era el modelo que yo estaba siguiendo. Y si yo no me doy la oportunidad de conocer algo más, porque fíjense que darse la oportunidad es estarse en un estado neutro. Yo nací ahí y por eso lo heredé, pero voy a evaluar si realmente es ahí donde está la verdad. Y a lo mejor hubiera permanecido ahí después de haberme dado esa oportunidad. Entonces diría yo, bueno, el modelo está bien, pero en mi caso no fue así, deseché el modelo y ahora estoy en otro modelo, pero lo estoy construyendo y eso es lo que quiero que nosotros veamos. ¿Cuál es el modelo que tú estás construyendo? Bien, vamos a ver otro concepto, argumento. La misma palabra dice ahí que el Señor lo que quiere es que derribemos argumentos. Ahora, para saber qué es lo que voy a derribar, dice aquí, es un término que procede del vocablo latino argumentum. Se trata del razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega. Por ejemplo, antes de enojarte deberías escuchar mis argumentos, ¿verdad? Te enojas y no has escuchado los argumentos, ¿verdad? Entonces los argumentos son importantes. El problema caemos igual que en los paradigmas. Si yo escojo mal el modelo y también mis argumentos están equivocados, ¿qué va a pasar? Yo estoy edificando una fortaleza que no es la adecuada. Yo me recuerdo que en películas que se ven de las épocas de esas guerras y de las fortalezas, en donde un reino está estudiando cómo poder entrar a la fortaleza del otro. ¿Se recuerdan de Caballo de Troya? ¿Verdad? La pelea que habían entre los mismos pueblos griegos, si no me equivoco era Atenas y ¿quién era el otro? Los griegos. Y estudiaron y al final era imposible que pudieran entrar a esa fortaleza y lo que hicieron fue construir un caballo, ¿verdad? Lo suficientemente grande, pero iba embarazado de todo el ejército, o por lo menos los que cupieran. Y después se retiran y lo dejan y los otros entienden que es un regalo y por eso se van
y lo meten, ¿verdad? Y entraron fácilmente. Y en la noche da a luz el caballo, ¿verdad? Y saca a todo el ejército, ya están dentro de las fortalezas. Entonces el Señor usa en su palabra, vamos a ir viendo poco a poco, quiero primero que entendamos los conceptos y después vamos a ir al mensaje realmente. Entonces el argumento, aparte de lo que ya vimos, dice, es la expresión, ya sea oral o escrita, de un raciocinio. Permite justificar algo como una acción razonable con dos finalidades posibles: persuadir a otro sujeto. Ese es un argumento, ¿eh? Persuadir a otro sujeto para promover una determinada acción, dice, o transmitir un contenido en sentido de verdad, fomentando el entendimiento. Miren, cuando nosotros vemos estos conceptos y hasta nos los podemos meter de memoria y decimos, estamos aprendiendo algo más. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que esto que estamos ahorita nosotros estudiando, alguien las conoce perfectamente. Alguien que se ha dedicado a estudiar al hombre, a la humanidad desde siglos atrás. ¿Quién creen ustedes que es ese individuo? El adversario, ¿verdad? El adversario conoce todo esto y él se ha especializado en todo eso. Y una de las cosas que es su maestría son los argumentos. Si nosotros no estamos preparados, ¿qué dice aquí? Nos va a convencer, persuadir a otro sujeto. Y el propósito del adversario, desde que nosotros recibimos el hálito de vida al venir aquí a la tierra, él ya nos apuntó, ya mandó a sus delegados para que nos persigan toda la vida y nos va a comenzar a atacar con argumentos todo el tiempo, constantemente. Por eso es que el pueblo vive estresado, desanimado, frustrado, con tantos problemas, porque tiene al lado, desde que venimos a este mundo hasta que nos vayamos a ir, ese ser no se cansa y va a estar trabajando arduamente en nuestras vidas con el propósito de apartarnos de Dios. Nosotros venimos de Dios. Nuestra naturaleza es que nosotros procedemos de Él. De hecho, el hálito de vida, ese hálito que nosotros recibimos, que yo siempre he dicho con la nalgadita, ¿verdad? Al venir aquí a este mundo, esa nalgadita y hacer, esa es apreciación propia, les he dicho, ¿verdad? Siento que en ese momento recibe el hálito. Es la extensión del espíritu a la vida del hombre. Desde ese momento el enemigo está ahí comenzando. Yo creo y siempre digo que cuando recibimos ese hálito, recibimos todo el entendimiento. Pero como el bebé no se puede expresar, ¿verdad? No puede predicar ni puede evangelizar, pero está lleno de la sabiduría de Dios. Pero el hecho de que el alma comienza a mamar de este mundo con esos argumentos que el enemigo maneja muy bien, comienza la separación y ese hálito comienza a menguar y a morir. Y por eso es necesario que nosotros volvamos a nacer de nuevo, porque nuestro hálito, nuestro espíritu está como muerto. Eso lo vimos el viernes, un tema de estos. Porque ¿quién gobierna? ¿Quién dijimos que gobierna entonces al ser? En su ser integral, el alma nos gobierna y el espíritu está como muertito, ¿verdad? Por eso mismo, porque comenzamos a recibir una serie de paradigmas, una serie de argumentos que nos impide a nosotros avanzar. Veamos algo más, dice, un argumento debe ser coherente y consistente, sin exhibir contradicciones. Solo de ese modo logrará cumplir con sus objetivos, de lo contrario será rebatido o rechazado por el receptor. Nosotros no necesitamos estudiar todo esto para ir a evangelizar, ¿verdad? No venimos a decir, miren hermanos, el argumento que ustedes tienen que utilizar para convencer es este, aunque a veces se utiliza sin necesidad de manejar los conceptos. Fíjense que hace un par de días vi en mi closet así unos libritos y dije, hace rato que no veo yo ahí qué es, ya ni me acordaba, y los bajé. Me llamaron la atención dos de ellos, que son puramente fotocopias. Entonces lo abrí y me di cuenta que uno de ellos era el libro de Enoc.
Y miren, hermanos, no había una página que no estuviera manchado del libro de Enoc. Yo dije, qué tremendo, porque me dediqué a estudiar el libro de Enoc, con versículos bíblicos, aceptando esto, qué tremendo, aquí subrayando y todo eso. Bueno, lo hice a un lado. Y después abrí el otro libro y resulta que es un libro de los testigos de Jehová, que por cierto, muy bueno, así de grueso. Pero ¿saben por qué es muy bueno? Porque como 3 párrafos en cada hoja hacen una pregunta. ¿Qué le tengo que decir a la persona para llevarlos a ser testigos? No para llevarlos a Cristo, para ser testigos. Y entonces dicen ahí, dan el versículo y explican qué hay que hacer. Y el siguiente dice, si le responden tal cosa, tiene que hacer esto. Y así de este grueso todo. ¿Se pueden imaginar ustedes la capacitación que están recibiendo constantemente? Aunque no creo que lo estudien, ¿verdad? O a lo mejor ni lo conocen a la perfección eso. Pero dentro de lo primero que dicen es, usted debe de llamarle la atención a la persona, hágale una pregunta de algo para llamar su atención y después ábrele la Biblia y dele un mensaje. O sea, ellos están creando argumentos, a eso me refiero, ¿verdad? Para poder trasladar su mensaje. Ahora, aquí ya viene lo interesante. Miren, hermanos, el enemigo utiliza estratagemas para engañar al hombre. Si lo están leyendo aquí, seguro ya no van a abrir su Biblia, ¿verdad? Si quieren, de todas maneras, ábranlo. Así nos acostumbramos nosotros a leer las Escrituras. Pero si no, lo ve usted aquí. En Efesios 4:14, la versión Reina Valera Gómez dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, el hombre puede usar estratagemas, pero si un individuo va a usar estrategias para desviarnos del camino, ese hombre, ¿a quién le está sirviendo? No le está sirviendo a Dios, ¿verdad? Nosotros no necesitamos utilizar estrategias, sin embargo, indirectamente las usamos. Si yo les dijera ahorita acá, si hiciéramos un laboratorio acá y viniera y yo les dijera, miren, aquí hay un hermano que no es cristiano, no conoce del Señor, pero quiere escuchar a uno de ustedes, ¿qué le dirían a él? Jesús te ama. ¿Qué más? Alguien murió por ti. ¿Qué más? ¿Cómo? Él te da otra oportunidad. Sí, pues otra, está bien. ¿Qué más? Aporten, ustedes han evangelizado. Bueno, y si al final él dice que va a aceptar al Señor, ¿qué le van a decir? ¿Cómo? Ok. ¿Alguien me puede decir así 2, 3 puntos que hay que guiarlos en esa oración de fe? ¿Qué son 2, 3 puntitos que les tengo que decir? ¿Ya vieron? Y puede salir una cuarta y una quinta, pero miren, ¿esa es una estrategia o no? Y tuvimos que estudiar qué significa estrategia y todo eso. No tuvimos que estudiar. Pero el enemigo sí lo estudia, se dedica a eso, ¿verdad? Nosotros aquí jamás van a escuchar, claro, raras excepciones, depende del tema, pero no va a ser una enseñanza permanente en decirles, miren, vayan a los católicos, si les dicen esto, díganle esto, si les contesta por aquí, díganle por otro. Nosotros estudiamos la palabra, ¿verdad? Claro, alguien pregunta, mire, y si me preguntan sobre esto, ¿qué les puedo decir? Uno sí les dice, pero no es la intención del Hijo de Dios tener que estar estudiando todas las demás religiones para ver qué les vamos a decir. Nosotros solamente conocemos a Jesús a través de los evangelios, conocemos la palabra dentro de todo lo que es la Biblia y nosotros nos dedicamos a ponerla primeramente por obra, estudiarla para ponerlo por obra.
Y la mejor forma de evangelizar es nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tenemos una estrategia sin definir conceptos de estrategia, pero el problema es que el enemigo sí se dedica a eso. Ese es el gran problema. ¿Qué es estrategia? Dice, es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de acción. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos. Y en alguna de las formas donde yo puedo ver las estrategias están aquí. Miren, enfocándome en pocos objetivos. Era lo que les decía. Yo me recuerdo que cuando salí de tercero básico fui a hacerme unas pruebas psicométricas para ver qué me sugerían para estudiar. Me recuerdo que me salió mecánica eléctrica y no me acuerdo cuál otro. Bachiller creo que me salió y por eso seguí bachillerato en ciencias y letras, se llamaba en aquel entonces. No sé cómo se llama ahora. Ahora es bachillerato en ciencias y bachillerato en no sé qué, computación y perito. Una oración, ¿verdad? Pero al final yo tenía que escoger. Yo no puedo entrar a estudiar todo porque no voy a saber, al final voy a saber muy poquito de muchas cosas. Me tenía que perfeccionar en una sola. Cuando me gradué de bachiller, igual me fueron a hacer fui a hacerme unas pruebas o llegaron donde nosotros estábamos a hacernos unas pruebas y me salió ingeniería mecánica industrial. No sé por qué siempre me salía mecánica y era lo que menos me gustaba. Mecánica industrial, arquitectura y no me acuerdo qué otra cosa. La cuestión está en que lo que se pretende es la especialización y eso es lo que dice aquí. Nosotros debemos de enfocarnos en pocos objetivos. Si yo trazo un objetivo y me voy en pos de eso, lo voy a alcanzar. Adquirir una gran autodisciplina, perseverar bajo cualquier circunstancia y usando el poder de la voluntad. Dice que con esos factores yo puedo desarrollar una estrategia. Bueno, y controlando la mente y las emociones, ¿verdad? Ahora miren aquí pues, el enemigo trama un plan para tu vida. Define su estrategia. Su propósito es separarte de Dios para llevarte cautivo. ¿Qué versículo nos podemos nosotros apoyar? Romanos 7:23 dice: mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si yo no alimento mi espíritu con la palabra, mi alma se va a ir en pos de la carne. Y yo como cristiano, fíjense, estoy hablando de los cristianos nacidos de nuevo, no estoy hablando en el mundo. Si los cristianos nacidos de nuevo no nos dedicamos a estudiar la palabra con el propósito de aprender de Él, para entender, para conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida, definitivamente el alma se va a ir por el lado de la carne, aunque yo sea cristiano. ¿Sí? Aunque yo sea cristiano. Entonces, eso lo que va a provocar es que el enemigo, con una serie de estrategias, me va a llevar cautivo. Voy a estar cautivo de mis propios miembros. Ahora dice, comienza por tomar un modelo, un paradigma en el que tú has permanecido. Por ejemplo, tus creencias religiosas o tus tradiciones y tus costumbres. El enemigo las conoce. Fíjense que, por ejemplo, yo no quiero hablar mal de otras religiones. Simplemente, y como no sé si esto alguno lo llega a ver en algún momento y se pueda molestar conmigo, yo le pido que no se moleste. Igual, lo único que estoy diciendo es, bueno, yo no estudié arquitectura porque no me gustaba, pero sí estudié esto porque eso es lo que me gustaba. Y pues porque lo que yo quería desarrollarme. Pero miren, por ejemplo, una de las cosas que a mí de veras me causa un desagrado son las posadas, más que cualquier cosa, no sé por qué.
de hecho, cuando yo miro por lo que nosotros hemos entendido, ¿verdad? Así como los que hacen todo esto, que son la religión católica, ellos tienen sus propios argumentos, tendrán que preguntarse si son valederos o no, ¿verdad? En mi caso yo los evalué y por eso me cambié, pero yo cuando miro una procesión, yo digo, andan ministrando, andan tomando las calles, ¿verdad? Pero nosotros en lo que yo estoy entendemos que a Dios abomina eso. Y si Él lo abomina, uno debe de preguntarse ¿por qué? ¿Por qué va a abominar a una imagen? Si una imagen, la misma palabra dice, no es nada. Entonces, ¿por qué Él va a abominar algo así? Y la respuesta es muy obvia, porque precisamente nosotros, para los amigos católicos, nosotros los que estamos aquí, hemos entendido que esa es una estratagema, una doctrina de hombre, porque no está de acuerdo a la escritura en la que nosotros abrazamos. Es así de sencillo, no es para contender, ¿verdad? Así lo hemos entendido y así nos sentimos libres. Pero el hecho de que esas mismas imágenes entren a mi casa, ese ya es otro asunto. Ahí sí ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se crean esos paradigmas, existe ese modelo, pero yo podría tomar otra religión de ejemplo y después otra, y cada uno tiene sus propios paradigmas, sus propios modelos. Pero al final de cuentas lo que yo tengo que cuestionar es si realmente esa es una estrategia de Dios en sus escrituras o es una estrategia del hombre. ¿Qué certeza y sobre qué me fundamento yo para estar seguro que en lo que yo estoy es una estrategia de Dios, argumentos de Dios, y por lo cual yo me siento dentro de esa fortaleza bien fortalecido? Y no que en lugar de estar dentro de esa fortaleza sintiéndome libre, voy a estar cautivo en esa fortaleza. Y aquí es donde entra realmente la palabra que hemos estudiado, que dice que esos argumentos que no provienen de Dios y esas fortalezas son derribadas, ¿sí? Son derribadas cuando yo esos argumentos no los dejo entrar a mi vida, porque mi pensamiento lo llevo a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Cuando mis pensamientos yo lo debo a la obediencia de Cristo, argumentos del hombre no pueden entrar para hacerme cautivo, ¿verdad? A eso se refiere esto que estamos escribiendo acá. Yo le quité el rótulo a esta figurita, porque hablaba también algo de los gays, ¿verdad? Pero ese ya se va del otro extremo. Luego dice aquí en Mateo 7:26, y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa o edificó su fortaleza sobre la arena. Hizo una gran fortaleza, pero está sustentada sobre bases que no provienen de las mismas bases, del mismo cimiento de la palabra de Dios, que está escrito en 1 Corintios, donde dice que el cimiento ya fue puesto, y el cimiento es Jesucristo, ¿verdad? Claro, pero yo también puedo decir, pero si yo también creo en Jesucristo. Sí, pero ¿qué Jesucristo? Hay tantos de nombre Jesús y hay tantos que se hacen llamar Cristos, ¿verdad? Pero el Cristo que nosotros debemos de seguir es aquel que me guía a la obediencia al Padre. Y obedecer al Padre, ¿qué es obedecer al Padre? Obedecer lo que está escrito en su palabra. Y si a Él abomina todas estas cosas y yo las hago, yo no puedo decir que soy cristiano, o si lo soy, entonces no estoy siguiendo al Cristo bíblico, al Cristo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Luego dice, trabajo con argumentos, tal como dice la palabra. Ese es un argumento, es un pensamiento, ¿sí? Ahora, ¿ahí qué es? No sé si se distingue, ¿va?
Es un ladrillo. Luego acumulo un montón de argumentos. Ahí están todos los argumentos posibles. Con esos argumentos, cada pensamiento, cada argumento que yo voy recibiendo, si no tengo el cuidado de filtrarlo a través de la palabra, comienzo a crear una fortaleza, ¿verdad? Que al final, ¿qué sucede? Ahí estoy, ¿verdad? Según yo estoy fortalecido y no me puedo dar cuenta que lo que estoy siendo es cautivo. Y el Señor dice que Él nos quiere libertar de eso. Pero, ¿cómo voy a hacer yo para ser libre? Si pueden venir de otras religiones que tienen fortalezas de este tipo y me comienzan a dar argumentos hasta con la misma palabra. Pero también algo más grave, ¿cómo estoy seguro que yo no estoy en el error? Porque yo también voy a darles ese mensaje a otros. Y si yo estoy en el error y estoy igualmente aquí cautivo, ¿qué estoy haciendo si le estoy enseñando a otro? A que me acompañen ahí, ¿verdad? Este fue a evangelizar a este, miren. ¿Qué certeza tienes tú de que estás en lo correcto? ¿Qué certeza tienes? ¿Cuánto te has esforzado por estudiar? ¿O solo lo has recibido de un pastor a otro? ¿Qué certeza tienes de que tu pastor no está equivocado? ¿Qué certeza? ¿Qué certeza estás teniendo en este momento de que yo te estoy trasladando algo que es lo que debe de ser? ¿Qué certeza tienes? El Espíritu Santo. Pero también hay religiones que hablan del Espíritu Santo y no están en la voluntad de Dios. ¿Es difícil o no es difícil? ¿Acaso no hay no están las sinagogas que enseñan sobre la ley? ¿Acaso no están las mezquitas que enseñan sobre el Corán? ¿Acaso no están los santos de los últimos días que enseñan sobre el libro del Mormón? Etcétera, ¿verdad? Y yo no puedo entrar a un sincretismo o a un ecumenismo, decir, bueno, ¿qué tienes tú en común que yo tengo? Y todo lo común, entonces hagamos un grupo y lo que tenemos en común, eso prediquemos, ¿verdad? Pero vas a renunciar a lo que difiere, cada uno. Ninguno va a querer renunciar. Entonces no es ecumenismo, ese es sincretismo. Solo lo que me conviene yo lo hago y hago una amalgama de religiones. Eso no le agrada al Señor. Entonces nosotros, el mensaje que yo les estoy trasladando a ustedes es que definitivamente nosotros debemos de ser muy cuidadosos y debemos de estudiar. Si después de estudiar y estudiar y estudiar ustedes siguen sentaditos acá, entonces vamos bien, ¿verdad? Porque es cierto, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Así dice la palabra. También dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de Jesús. También nos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Sí, todo eso está bien. Pero ¿y qué pasa con otras religiones que también hablan lo mismo, los mismos versículos, pero siguen haciendo cosas que a Dios le agrada? ¿Quién los va a sacar de ahí si tienen versículos bíblicos como base? Entonces el problema es que hay alguien que ha sido tan astuto porque fue creado con perfecta sabiduría que traza una estrategia, utiliza los paradigmas del hombre, comienza a hacer uso de ello, de muchos argumentos que nosotros ya estudiamos la armadura de Dios, donde los argumentos vienen a ser similar a lo que son los dardos encendidos que el enemigo lanza a nuestra mente, a nuestro pensamiento, ¿verdad? Y por eso es todo esto acá. Ahora veamos esta parte. Por ejemplo, aquí dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa obediencia de Cristo debí de haberla puesto en negrilla y con rojo.
tenemos que obedecer lo que Cristo nos enseña en su palabra. Si yo no sigo las enseñanzas de Cristo, no puedo llevar mis pensamientos a su obediencia. Y entonces comienzo yo a recibir un tipo de argumento, cualquiera argumentos. Fíjense que ahorita estoy viendo yo que constantemente están ya enseñando sobre la tierra es plana. No sé si la han estudiado, la han visto, lo han oído. Bueno, hoy que yo les hablé, busquen y se van a dar cuenta. La tierra es plana. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que cuando a mí me dicen la tierra es plana, lo primero que manifestación que va a haber en mí es una risa, hasta cierto punto burlona. Pero después yo tengo que sacudir la cabeza y digo yo, no, un momento, yo no he salido de esta tierra y ver si realmente es esférica, porque mi lógica me dice que es esférica. En mi lógica no entra el concepto de la tierra es plana. Y lo tremendo es que aparte de que hay ciertos que no sé si son científicos, pero estudian todo eso, están poniendo una serie de bases científicas en donde la tierra es plana. Y lo tremendo es que se están agregando algunos pastores porque se basan en versículos bíblicos, por ejemplo, donde dicen el círculo de la tierra. Y dice, ya ve, dice el círculo, no dice la esfera. Y yo digo, ¿cómo así? Si yo voy a hacer un viaje de aquí, a darle la vuelta al mundo y regreso aquí, hice un viaje esférico. No, hice un viaje circular, porque mi trayectoria fue lineal. Si la palabra me muestra que de algo circular, no está diciendo necesariamente que no es esférica. Me está poniendo un ejemplo de algo que es un círculo. Pero entonces ellos comienzan a poner una serie de argumentos bíblicos. Y dice él, y saca uno que vi que estaba en una exposición de esa, dice, se burlaron de mí cuando yo dije eso y me mandaron esta foto, bien interesante. Está la tierra así con el mar y un barco se está yendo al precipicio porque se salió del círculo, ¿verdad? Entonces dice, se burlan de mí, dice, pero no entienden. Entonces él pone ejemplos y todo de que como uno va, inclusive él pone una cámara aquí y pone aquí adelante a la persona y dice, va, miren, le están viendo los zapatos. Ahora él comienza a caminar y en un poquitos metros ya no le están viendo mucho los zapatos, y más allá, más arriba. Y eso es recto, dice, no es esférico. ¿Por qué argumenta él eso? Porque uno de los argumentos que dan que la tierra es esférica es en el mar, que nosotros solo vemos el horizonte. Si fuera plana, nuestra vista lo vería todo. Entonces él usa un argumento así y tiene razón cuando vemos nosotros eso. Bueno, él usó un argumento, ¿verdad? Ahora, ¿saben qué es lo tremendo? Que la palabra de Dios dice que el Señor va a cortar los tiempos. ¿Por causa de qué? Por causa de sus escogidos. Ahora, ¿por qué dice él que él va a cortar los tiempos por causa de sus escogidos? Para comenzar es porque Dios ama a sus escogidos. Él ama a toda su creación, pero cuánto más a los que lo han recibido a él como su Salvador. Entonces él va a tener especial cuidado y dice que son como la niña de sus ojos. Él no quiere que se pierda a nadie, cuanto menos los que lo han recibido a él. Pero por causa de todos los argumentos que maneja el mundo, va a llegar un momento en donde dice que el amor de muchos de sus escogidos se van a enfriar. Ahora, usted está ahí sentadito, ¿usted está seguro que no se va a enfriar? Su corazón arde de amor por el Señor y dice, no, yo estoy seguro que yo no me voy a enfriar. Nosotros, miren, el enemigo, nuestro adversario, al decir nuestro no es porque es mío, ¿verdad? Es el adversario, yo digo nuestro porque los hijos de Dios es nuestro adversario. Pero miren, hermanos, la palabra nos deja ver que Él no está habitando aquí en la tierra. Muchos piensan que Él está habitando aquí. Él no está habitando aquí.
¿sí? Tenemos que entender que Él no está habitando. Pero en la época, cuando venga la gran tribulación, desde antes Él comienza a preparar en la tribulación. Aparte está la gran tribulación. En la tribulación Él comienza a preparar estrategias, paradigmas, argumentos. Comienza a preparar ese argumento. Por ejemplo, una de las cosas que Él va a enfatizar es la paz del mundo. Él va a traer la paz. Y va a utilizar estratagemas, ¿verdad? Va a utilizar los paradigmas y muchos argumentos. ¿Y quién dice que no nos pueda engañar? Ahora, claro, el que estudia la palabra sabe que el Señor dijo: yo soy la paz del mundo y yo doy la paz, me doy yo mismo a ustedes y yo soy la paz. Pero la paz no como la que da el mundo, sino que la paz que da Él, que es Él, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no pensemos de que si alguien comienza a liderear y llega a ponerse de acuerdo todo el mundo y va a ser un hombre de paz, en lugar de verlo yo como el hombre de paz, yo en cualquier momento va a sacar la garra. Y nosotros debemos de entender que esa época ya viene. Y cuando esa época venga es porque el enemigo sí ya va a estar habitando aquí en la tierra. Aquí solo viene a supervisar la obra, ¿verdad? ¿De dónde vienes?, le dice el Señor, pero allá arriba. ¿Y qué le dice Él? De rodear la tierra, de supervisar mi obra, ¿verdad? Y unos días después vemos que vuelve a entrar con los Ben Elohim, los hijos de Dios. Vuelve a entrar para decirle lo que está pasando con Job. ¿Quiénes han leído el libro de Job? El que no lo ha leído es porque tiene tal vez 6 meses de ser cristianos, hermanos, porque todos lo tienen que leer ese libro. Es un libro que contiene principalmente para los que están pasando por pruebas. Hay quienes están tan desesperados en esta vida que quieren la muerte. Lean Job y les va a dar pena cuando vean ustedes que desean morirse por su pequeñito problema que tienen, ¿verdad? Es importante leer el libro de Job. Bueno, entonces continuando con esto, miren lo que dice este pasaje. Es bien conocido entre los que estudian con los discipulados, que me ha tocado a mí participar, porque esto para mí fue una gran revelación desde que preparé un tema que se llama Salvado como por fuego. Y esto ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Aquí hablamos del fundamento que es Cristo, ¿verdad? El fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Pero dice aquí que si alguno edificara sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí lo que tenemos que ver es que le está hablando a todos los salvos, no a los no salvos. Y ahí lo que nos está diciendo es que los salvos principalmente tenemos que pasar por pruebas. Unos las vamos a pasar aquí en esta vida y otros que no han pasado pruebas y mueren sin pruebas, sin pasar sus desiertos, lo cual no puede ser, porque nosotros hemos sido malos y Dios es justo. Él dice que Él no hace acepción de personas. Bajo ese criterio, bajo ese argumento bíblico, todos tenemos que pasar un desierto, sin excepción. Estoy hablando de los salvos.
Los no salvos, si quieren, lo pasan, y si no quieren, no lo pasan. Para ellos no es un requisito pasar las pruebas, y eso nos cuesta entender. ¿Qué pasa si viene un bandido y mata a uno de sus hijos o a los jóvenes? Les digo, ¿qué pasa si matara a uno de sus papás? Y ustedes lo ven. El cristiano no va a ir a buscar un arma y dispararle. A lo sumo, tal vez se le va a dejar ir. Y si es bueno para pelear, lo va a lastimar. Pero hasta ahí nada más. Va a sacar su ira, ¿verdad? Yo me he preguntado eso como hijo de Dios. Imagínense que aquí me pasara enfrente de ustedes y pasara, digo yo, les daría un mal testimonio, hermanos. Probablemente yo sí lo intentaría, ¿verdad? Pero después de eso nada más. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque fíjense que nosotros tenemos tan arraigado en nuestra alma y que cuando sucede una situación de esa y resulta que no le pasa nada a él, ¿verdad? Ustedes están luchando porque quieren hacer las cosas legalmente, van al ministerio público, van a su dormitorio, cierran la puerta porque ustedes conocen la palabra, se hincan, le piden a Dios misericordia y justicia y le dicen: Señor, manda fuego para este individuo, haz tu justicia, ¿verdad? Y resulta que ni el ministerio público, ni Dios, ni nadie les escucha, y ese vive. Y lo peor es que pasan años y ustedes lo ven y nunca les pasa nada. Pero créanme, y es lo que tenemos que entender dentro de los argumentos que usa el diablo y los argumentos que usa Dios, pero que a nosotros nos cuesta porque estamos cautivos en nuestra forma de pensar y decimos: Señor, ya no voy a ser cristiano. ¿Cómo voy a creer en un Dios si mataron a mi mamá? Ella o a mi papá era pastor de la iglesia, y que es un ladrón que no busca trabajo y todo eso lo mató hace 15 años y mira, toda la vida ha estado bien. Yo hasta aquí llego. Ya no vuelvo a creer en ti porque no hiciste justicia. Y se nos olvida que la palabra dice que un día para Dios son como 1000 años. O sea, ¿qué son 15 años en 1000 años? ¿Y saben qué es lo peor? Que, mejor dicho, lo mejor es que la palabra de Dios es eterna. Eterna quiere decir que si yo me muero, ahí terminó la palabra de Dios. No, y si está escrito que Él va a hacer misericordia y justicia, a ese Señor le va a hacer misericordia y justicia, como me la va a hacer a mí, porque Él no hace acepción de personas. Entender eso, hermanos, es lo que nos hace a nosotros realmente estar en la obediencia de Cristo, llevar mis pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Por qué no los quiero llevar? Y en un ejemplo como les estoy poniendo, no lo podemos hacer. Estorbamos la obra de Él. Y nosotros realmente lo que estamos haciendo al tener odio, al venir rencor, al venir todos esos argumentos negativos a mi vida, estoy encaminando mis pasos a ser cautivo, a crear una fortaleza dentro de mí de rencor, de odio. Y eso, el ejemplo que puse, pues ahorita se me ocurrió, pero es un ejemplo excelente porque es un ejemplo muy difícil de cumplir, ¿verdad? Les pude haber puesto un ejemplo más sencillo, pero ese es bien difícil, hasta el más ungido podría fallar en eso. Entonces, por eso es que el enemigo siempre va a estar usando argumentos y nos crea a nosotros un modelo de actuar. Y el Señor sabe de que cuando el enemigo venga, aquel que fue creado perfecto en sabiduría, y que entonces sí se presente delante de usted y solo su presencia probablemente lo va a cautivar. Probablemente lo va a cautivar. Miren lo que les estoy diciendo. No van a creer ustedes que el diablo iban a salir corriendo porque tiene ojos rojos y dientes y cola. No, hermanos, los va a cautivar con solo su presencia. Y cuando abra su boca y les hable, principalmente a los vasos más frágiles. ¿Quiénes son los vasos más frágiles? Allá levantaron la mano. Sí, hermanas, ustedes las mujeres. Y el enemigo sabe por historia y está escrito que si él quiere llevar cautivo al hombre, ¿a quién va a usar?
a la mujer. El hombre es más duro para aceptar algo. Y el enemigo se le va a presentar y aún a los hombres va a cautivar. Pero por el hecho de ser un vaso menos frágil y ser hombre, tampoco de primas a primera. Pero a la mujer sí, cuando le hable, así con una voz bien varonil, ¿verdad? Con una educación y una firmeza, hermanas, va a cautivar. Y entonces el Señor conoce eso. Y Él no quiere que muchos comiencen a enfriarse porque ese cautivador, con una serie de estratagemas, con una serie de paradigmas y modelos, con argumentos hasta bíblicos, Él va a cautivar la atención. Y ese el querer llevarlos cautivos, primeramente consiste en que nosotros le entreguemos a Él nuestra voluntad. ¿Verdad? ¿Qué hizo Él con Eva en el paraíso? Le habló. Y Eva ya había visto el árbol de la vida, ¿verdad? Ya había visto el árbol del conocimiento, de la experiencia, le llamo yo, porque esa es la traducción. Ella ya había visto el árbol de la experiencia, pero Él le habló y de repente vio que era hermoso, ¿verdad? Como que nunca lo había visto. De repente vio que era delicioso, como que nunca lo hubiera visto. Y era deleitoso para comer. Y comió de él. Y yo les aseguro, eso no está escrito, pero yo les aseguro que el diablo ya había intentado con Adán. Pero Adán recibió de primera mano, o sea, directamente de Dios, la instrucción que no tenía que experimentar. Pero Eva lo recibió de segunda mano y era un vaso más frágil y el enemigo vino, la sedujo y cayó. Y después viene Eva y ella sí logró que el varón también cayera. Entonces, las mujeres son, miren por qué las mujeres son tan lindas en muchas cosas. Es un problema para el hombre, de veras. Pregúntenle a Adán, cuando lo veamos, preguntémosle por qué pasó. Es que Eva era maravillosa, me convenció, ¿verdad? Ni el adversario me logró convencer, pero Eva, de primas a primeras, ahí iba yo, ¿verdad? Entonces es tremendo esto. Entonces, por causa de ese amor que se va a enfriar, porque ese cautivador ya va a estar operando fuertemente con toda su fuerza aquí, va a cautivar los corazones y va a provocar que el amor hacia Dios, la obediencia hacia Cristo, se comience a enfriar. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo estamos en tiempo, hermanos? Creo que ya me estoy pasando, ¿no? Bueno, miren, este es un ejemplo del argumento y este es lo que vimos en Primera de Corintios. Aquí dice que este es el fundamento, que es Jesucristo. Que nosotros somos edificados por los ministros, y aquí la palabra es epoicodomeo, edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Ahora aquí dice, ¿quiénes pusieron los fundamentos? Los apóstoles y profetas. ¿Quiénes nos comienzan a edificar? Cada argumento, un argumento se puede traducir aquí como un versículo bíblico o algo que es en contra de ese versículo. Comenzamos a edificar, los ministros edifican sobre nuestro fundamento. Pero sobre este dice, la palabra dice epoicodomeo, sobre edificar el fundamento, lo que los ministros edifican en nosotros y lo que nosotros seguimos edificando. Ya los ministros ya no pueden seguir edificando toda nuestra vida. Cada uno debe de sobre edificar. Si este fundamento nadie lo puede remover. Pero si estos argumentos que vinieron a nuestra vida, que comenzamos a formar nuestro edificio en base a religiones y a doctrinas, no están correctas, ¿quién me va a decir que estoy equivocado? Primeramente, sí, el Espíritu Santo me va a comenzar a conmover, me va a decir, mira, tené cuidado. Y entonces yo tengo que sobreedificar. Yo ya sé que ahí están las escrituras. Yo ya aprendí cómo estudiar.
Ahora comienza, pues. ¿Ya cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Si te edificaron mal, si se torció un poquito, ¿cómo va a seguir este edificio? Cuando lleguen al penthouse, ya tiene como 10 metros entre la vertical. Ese edificio se va a derrumbar. Yo necesito tener argumentos verdaderos. Yo necesito hacer una fortaleza de mí como hijo de Dios fundamentado sobre la palabra. Pero, repito, palabra hay en diferentes religiones. Entonces aquí viene lo difícil. Yo tengo que esforzarme, pero esforzarme, orar mucho, pedirle la guianza al Espíritu Santo para ver si realmente yo estoy en lo correcto. Yo inclusive siempre les digo, hasta el día de hoy, mis oraciones son: Padre, muéstrame, si estoy en el error, corrígeme, porque a mí me toca enseñar. Imagínense, si yo peco, me voy mal, ¿verdad? Pero si yo peco y les enseño a pecar, ya es lo mío más lo de uno. Y si ese uno le enseña lo mismo al otro, ya son dos. Y dice que todos esos vienen sobre mi cabeza. Entonces hasta ahí tengo que tener mucho cuidado de lo que yo pueda enseñar. Bueno, hermanos, hasta aquí el esquema de lo que yo les quería decir. Ahora miren, pues, en el Apocalipsis el Señor, ustedes me han escuchado decir esto muchas veces y no me canso de decirlo porque no se nos debe de olvidar. El adversario que se manifestó en el huerto como la serpiente, ya ustedes que han escuchado algunos, y si alguno no ha escuchado lo va a escuchar hoy. No, su significado no es serpiente, ya lo vimos, ¿sí? Lo vimos en la etimología de la palabra, del código de Dios. No los voy a, bueno, se los puedo decir, no me lleva tiempo, es Nahash, ¿verdad? Dice serpiente por su siseo, no en sí, sino por su siseo. Y proviene de otra palabra que es Nahash, fíjense, escribe igual, pero dice hechicero. Entonces, el hechicero, nosotros hemos hablado que no es lo mismo hechicería que brujería. Ahí no habla que el enemigo es brujo o es bruja, habla que es hechicero. No es lo mismo. El enemigo hechicero es como yo decir el encantador. Una serpiente encantadora. El encantador. El brujo no encanta. El brujo si quiere que se presente feo, no importa. Pero el hechicero no se presenta feo. El hechicero nos va a hacer tan elocuente que nos va a convencer. Todos los días él tiene delegados en el trabajo, en los estudios. Miren, para los jovencitos que están estudiando son los que más en peligro están. Si sus ojos espirituales fueran abiertos, siempre lo digo así, verían que están acompañados de un montón que en lugar de ser compañeritos de estudio, son cabritos, peludos, espiritualmente hablando. Y es triste que los hijos de Dios cristianos que aprenden todo esto, que nadie más aprende y en ningún otro lugar se aprende, tengan que estar siguiendo a los cabritos. No puede ser. ¿Qué sabiduría tiene un joven? Escasamente está aprendiendo lo que le dan de tarea. Y cree que ya conoce el mundo, ya conoce la vida. Y se vuelve en la mayoría de los casos protestante, ¿va? Pero no como nosotros ante la iglesia, a la otra iglesia, sino que todo lo quiere protestar. Todo. Si el padre lo quiere corregir, lo primero que le dice que es: yo no te pedí que me trajeras al mundo. ¿Qué culpa tengo yo de haber venido? Ya el argumento del enemigo obrando en su corazón, ¿verdad? Entonces, y así cada quien en su dimensión, cada quien en su época, estamos siendo asediados constantemente. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Sigamos tomándonos de la palabra. El apóstol Pedro lo dijo, ¿verdad? Que la luz que nos debe de alumbrar a nosotros en nuestro caminar es el logos, es la palabra, el verbo, ¿verdad? Que se hizo carne, sí se hizo carne en Jesús.
Él es la palabra y nosotros lo que tenemos que es seguir ese prototipo de Él, porque Él es nuestro estigma, Él es nuestro paradigma, Él es nuestro modelo a seguir. Él es, no hay otra cosa. Pero también tengamos cuidado porque muchos le van a predicar de Jesús, ¿o no está escrito eso? Muchos van a predicar, otros les va. Fíjense que ahora ya salió otro Mesías y resulta que es una mujer, creo que en Japón o en la China, no sé dónde. Y el falso profeta es el pastor que está dirigiendo a su pueblo hacia ella, que es el Mesías, mujer, ¿verdad? Ahora uno dice, ¿cómo es posible que la gente lo siga? Y dice que ya tienen un montón de adeptos en todo el mundo. Y mañana y pasado mañana vamos a escuchar otra locura, ¿verdad? Y tan así, no puede ser, hombre. No puede ser que la creación de Dios esté siguiendo a los que están condenados. No puede ser que la creación de Dios siga a los malos. A mí, yo digo, ¿cómo es posible que ayer eran 5 mareros y hoy son 10? A la gran, ¿cómo están desafados los tornillos, verdad? Sin tener que entrar a la palabra de Dios, simple lógica. Ya vieron ustedes, tengan cuidado con eso de los niños. Yo no estoy muy de acuerdo con que les estén dando teléfono desde chiquitos. Pero ahorita ya me mandaron unas imágenes donde hasta les están enseñando cómo hacer los nudos de la soga para ahorcarse. Y los seducen con argumentos. Y uno dice, pero eso no puede ser. Sí, eso lo digo yo que estoy bien centrado. Entonces tengan mucho cuidado, de veras, ¿verdad? La tecnología es como la palabra de Dios, les dije, ¿va? No la comparo como tal, pero sí en una figura de decirles, la tecnología es un arma también que puede ser de 2 filos. Si yo la uso bien y para el servicio del Señor, va a ser de bendición. Y si no, va a ser una piedra de tropiezo también, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor, hermanos, espero yo que este mensaje, el propósito no es solamente que ustedes aprendan algo más, sino que reflexionemos, porque yo sé que cada uno de nosotros tiene algo en sí que lo tiene cautivo. Y yo estoy seguro que es porque nosotros estamos en nuestra necedad de no querer admitir muchas cosas que desde antes el Señor nos ha estado hablando. Puede ser algo muy pequeño, pero si yo no lo extirpo hoy mismo de mi vida, mañana va a ser algo más y pasado mañana va a ser algo más. Pero definitivamente Dios nos dice en su palabra que aunque tenemos un adversario que vino para matar, para robar, para destruir, también dice que nuestro Señor Jesucristo, si yo estoy en un acto de obediencia a Él, va a obrar en mi vida y Él va a destruir todas esas obras que el enemigo ha querido venir a fortificar en mi vida. Todos esos argumentos que el enemigo ha usado en mi vida para venir a crear en mí una fortaleza que no está en el orden de Dios, hoy yo puedo hacer que cada uno de esos argumentos sean derribados y que mis pensamientos sean hoy protegidos, porque yo los quiero llevar a la obediencia de Cristo. Por muy pequeño que sea, yo hoy le declaro al Señor que todo pensamiento quiero llevarlo. Dispongo mi corazón porque yo sé que también no lo puedo hacer con mis propias fuerzas, pero yo dispongo mi corazón desde este momento para llevar a la obediencia de acuerdo a tu palabra, oh Padre, todos mis pensamientos. Pero tengo que llenar mi mente y mi corazón de tu palabra para que yo pueda en el mismo momento, en el preciso momento donde venga ese argumento que no proviene de ti, yo entienda que es una estrategia por cuanto yo conozco el argumento verdadero y yo desecho todo aquello que a ti no te agrada. Padre Santo, tú ves cada corazón de los que están aquí hoy. Tú ves sus corazones, Señor. Tú los conoces. Y tú sabes, Señor, la debilidad y la fortaleza de cada uno de ellos. Sus debilidades, amado Padre, yo sé que tú estás extendiendo tu mano
para que esas debilidades se conviertan en fortalezas. Y las fortalezas, Señor, si son que provienen de ti, amado Padre, ponles ese sello, Señor, como cuando tú cierras la puerta o como cuando tú la abres, para que ningún ser humano ni ninguna potestad de parte de las tinieblas pueda contrariar tu palabra. Primeramente, Señor, de acuerdo a lo que he aprendido, pongo mi voluntad, Señor, a tu servicio. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú extiendas tu dedo, Señor, y ponlo en mis sentidos. Toca mi mente, Señor, para que fortalezcas, Señor, para que yo pueda crear esa fortaleza, Señor, pero de libertad, una fortaleza de amor, una fortaleza de misericordia, una fortaleza de justicia, amado Padre. Y derriba, Señor, todo aquello que tú no has construido para mi vida, sino por causa de mi manera de ser, por causa de las enseñanzas que yo equivocadamente he recibido, y por mi necedad hoy soy cautivo de esa fortaleza. Derríbalo, amado Padre, por el poder de tu palabra, porque con las armas que tú nos has dado para militar, para pelear, para guerrear, que son poderosas en ti, sabemos, Señor, que podemos entrar y derribar, Señor, todo aquello que no está dentro de tus propósitos. Ahí, Señor, en cada corazón, en cada uno, por nombre, Padre amado, todo aquel que en este momento reconoce, Señor, su debilidad, reconoce su fortaleza equivocada, y que hoy en este momento, Señor, está apelando a ti, amado Padre, elevando esta oración que sube hasta tu trono, como a cuando nosotros, Señor, utilizamos incienso, porque así dice tu palabra, la oración de los justos llegue hasta ti, amado Padre, para que se unan a esa oración también tus santos ángeles, por cuanto has visto un corazón necesitado, sincero, reconociendo que necesita de ti hoy mismo, amado Padre. Así que obra en cada corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermano.